Y qué bueno que es poder hablar de cultura un rato también, ¿no? Entre medio de noticias políticas, noticias, bueno, de todo un poco que tenemos policiales también aquí en el noticiero, hay un espacio para la cultura. Y sobre todo, cuando además, y nos pone orgullosos decirlo y contarlo, se trata de un escritor nacido y que se ha desarrollado en nuestra ciudad y que se ha arriesgado, se ha jugado, como dicen los chicos, porque no es nada fácil hoy por hoy, a publicar, a editar un libro, ¿no? Estamos todos con mucha alegría y acompañándolo en este momento de euforia a Gerardo Arce, que acaba de presentar, se los comentamos la semana pasada, el libro Las pesadillas de Euclides G. y ha venido a visitarnos y a compartir esta experiencia con nosotros. ¿Cómo va, Gera? Buenas noches, Fabiola. Bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias. Realmente tremendamente feliz. Sí, ¿no? No me cabe otra descripción para este momento. La verdad que lo estoy viviendo con mucha felicidad. ¡Qué lindo! Bueno, sé de gente que estuvo ahí, me hubiese encantado, pero estaba en este horario. Sí. Era imposible. Pero quiero saber cómo lo viviste vos. Bueno, lo disfruté muchísimo porque lo tomé como el corolario de todo un trabajo que arrancó el año pasado, que nos llevó bastante tiempo y que en el medio tuvo un montón de sorpresas y todas muy gratas. Y yo sabía que esa noche de la presentación iba a ser, no iba a ser menos, iba a ser muy grata también. ¡Qué lindo! Bueno, a ver, ¿puedo? Sí, adelante. Las pesadillas de Euclides G. ¿Puedo preguntar quién es Euclides G? ¿Sos vos? Euclides G es mi seudónimo. Y bueno, un poco la vanidad me llevó a que el libro salga con mi nombre, pero no podía dejar afuera a mi seudónimo. Claro. Era o escribirlo bajo seudónimo o con mi nombre, pero sin dejar afuera a Euclides G. Bien, y yo doy vuelta al libro, les cuento, y aquí veo en la contratapa, como para arrancar el diálogo y que me cuente, dice: el terror más cruel es el que nos invade cuando nos damos cuenta de que puede hacerse realidad. Tal vez sea ahora, ¿es ahora? Y ahora o en algún momento de nuestras vidas o de nuestros días. En la presentación Germán un poco me preguntaba esto sobre las pesadillas. Y yo le contaba que estas pesadillas no son las que uno sueña por la noche y te despertás y es un sueño. Va más allá, es la pesadilla de la persona que tiene un análisis clínico y va camino al doctor, por ejemplo. Es la pesadilla real, digamos. Claro. No es un terror de ficción. Exacto. Y no es un libro que causa miedo, pero sí un montón de otros sentimientos no menos fuertes. ¿A saber? Y puede causar un poquito de asco algún cuento. Bien. Dolor. Bueno, depende el lector también, el tinte que le da. Hay cuentos que son realmente muy duros. Bueno, vos estuviste el año pasado cuando presentaron exacto, en el Cuentos con Vos. Yo ahí leí Romino López Ascuénaga, que es un cuento que está acá. Y es un cuento que viene como muy lindo, de una situación muy linda familiar, y termina con una patada en el pecho, por decirlo, porque es muy fuerte el final. Bueno, ahí son de este estilo. Hay uno de humor negro, uno que es un poco más metafórico, uno que tiene contenido histórico, real, en el cual tuve que apoyarme mucho en profesionales para poder redactarlo, abogados, psicólogos, para poder armarlo. Es el último cuento, el más largo también porque tiene toda esa información. O sea que es histórico, real, pero con ese tinte de terror que le pones vos, o creando un poco ese ambiente de suspenso, de tensión que le das a los cuentos. Exacto, todos los cuentos son ficciones, basadas en algo que conocemos o escuchamos o vimos en algún momento. Hay uno, por ejemplo, que es sumamente sanguinario y bueno, se llama Cacería. Y ese me basé básicamente estaba leyendo
escritos de criminalística y hablaban de las desapariciones de cadáveres y esas cosas, y en un momento hablaba del uso de animales en la desaparición. Y bueno, ahí saqué algunas cosas para ese cuento. Pero vos, por ejemplo, ¿no? ¿Lo estabas leyendo justamente para buscar material para un cuento? ¿O a lo mejor, o es que te atrae leer, por ejemplo, ese tipo de...? No, caí en ese artículo, Mirá. No sé por qué. La verdad que no sé por qué. Bien. No, es un artículo que me interesó cuando lo empecé a leer y lo de terminé casualidad de leer. te sirvió como para sacar elementos. Sí. Y Gerardo, para que en algún momento sé que te gustaba la poesía y los poemas. ¿Cómo llegás a este género? A ver, ¿cuál es un poco tu evolución como escritor? Bueno, en esa época de adolescente, lo más cercano que estaba con la literatura eran las letras de las canciones. Una profesora de lengua y literatura, Celina Gómez, del Colegio Nacional en aquella época, nos obligó a escribir una poesía. Y yo escribí una poesía y creí que había escrito la mejor poesía del mundo. Era muy fea, Neruda, la tengo guardada. Te sentías Neruda, qué lindo. Y bueno, y a partir de ahí me empezó a gustar la poesía. Escribía poesía, leía poesía, amé a Neruda en algún momento. Me siguen gustando sus escritos. Hasta que un día un amigo me prestó un libro de la biblioteca municipal, obviamente, de Stephen King y bueno, me hizo un clic. Wow. Y ahí fue cuando empezaste con este género. Sí, no escribía en ese momento. En ese momento no sabía escribir relatos. Entonces no escribía, me dedicaba más a la lectura. Hasta que me animé a escribir el primer cuento. Mi primer cuento se llama Los Grillos. Lo escribí hace, no sé, más de 30 años. Wow. Mucho. Y bueno, está guardado también en algún lugar del corazón. ¿Y en esos 30 años fue ininterrumpida la escritura? No. La literatura, yo fui escribiendo en distintas etapas, distintas cosas, hubo momentos en los que no escribí, y precisamente cuando yo vuelvo de Tucumán a Sunchales, que Conrado me habla para integrar la Torre de Papel, vuelve la Torre de Papel a mi vida, ahí yo encuentro un espacio donde volver a la lectura y volver a la literatura de alguna manera, a la escritura, perdón. ¿A partir de ese espacio de la Torre? Sí, qué bueno. Cuando ingreso a la Torre de Papel, ahí escribo 2 de los cuentos que están en este libro, Cuenta Pendiente y Cacería, y bueno, y ahí empecé a escribir nuevamente. Pero qué buen impulso fue ese para muchos de ustedes, Sí, totalmente. Encontraron en ese lugar, ese espacio, ese reducto que realmente les dio un empujón a muchos, que a lo mejor lo tenían adentro y no lo habían experimentado nunca, o que había quedado ahí en un reservorio, como en tu caso, y otra vez vuelve a... Sí, pero además destaco la posibilidad que nos da la Torre de Papel de nutrirnos con nuestros propios compañeros y de aprender constantemente. Yo aprendí muchísimo. En redacción, aprendí muchísimo dentro de la Torre de Papel y llegué a leer y a escuchar literatura que antes no consumía. Sí, hay realmente muy buenas ideas que surgen de ahí. Sí. Bueno, Gerardo, publicaste un libro y yo me pregunto y te pregunto, ¿es el punto de partida para que un escritor pueda llamarse profesional? ¿En qué momento se profesionaliza un escritor? Digo, ¿es el libro a partir de esto? No sé, yo lo primero que hice, y lo hice como 5 veces ya, es entrar a verificar el ISBN del libro, y sé que ahora este pequeño ejemplar forma parte de la literatura mundial. ¡Wow! Y eso... Ya con eso es suficiente, no puedo pedir nada más. ¡Qué bárbaro! ¿Lo soñaste alguna vez? Lo soñé muchas veces y muchas veces creí estar preparado para escribir. Pero el problema no es escribirlo, o sea, no para vos o no para alguien como vos que tiene capacidad, a lo mejor para cualquiera de nosotros. El problema es materializarlo después también. No es fácil. Claro que tiene no. todo Contame un cómo costo. fue ese proceso, porque eso creo que hoy por hoy en nuestro país y
escritores que tienen que remarla, que no estás con una editorial en una gran ciudad y todo lo demás, no es fácil. Tal cual. Bueno, yo tuve la suerte de que la gente de Sunchales confiara en mí. Simplemente por eso las pesadillas hoy están impresas. Yo no sabía cómo hacer, no tenía los recursos para publicar un libro y meterme en un crédito iba a ser medio complicado desde lo familiar, una economía familiar normal, digamos, la de mi familia. Entonces se me ocurrió hacer una preventa. Una preventa es ni más ni menos que la confianza que pueda llegar a tener la gente en una promesa que uno le hace de que va a dentro de un tiempo entregarle algo que no saben si va a ser o no. Yo soy muy chapado a la antigua. Si no, si les va a gustar o no, sí, es un montón, sí. ¿No? Mucha gente me decía, yo no sabía que vos escribías. Qué lindo. Y bueno, fue una movida impresionante, me sorprendió realmente y pude llevarlo a cabo gracias a la gente y a todos los que colaboraron con esa preventa. ¿Y cuánto imprimiste de entrada? 100 libros. 100 libros. ¿Y cuántos llevas vendidos? 100 libros. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Sí. Bueno, entonces, ¿se viene una segunda? Sí, ya mandé a reimprimir 50 libros más. El sueño es seguir vendiendo más pesadillas y presentarlo también en la ciudad de Rafaela, si se puede. Varias de ellas ya viajaron al resto del país, algunas provincias, Comodoro Rivadavia, Chubut, digamos, Córdoba, Buenos Aires, Santiago, Tucumán. Fueron varias pesadillas distribuidas. No hubo tiempo para la Feria del Libro, pues se está desarrollando ahora. Por eso. Sí. Es el único motivo por el que estás acá, pero bueno, ¿quién te dice? Sí, humildemente. Nosotros, estar acá en la ciudad, a mí me hace feliz también. Y claro que sí. Presentándolo y bueno, esperando a ver las críticas de aquellos que fueron los que compraron y se llevaron las pesadillas a sus casas. ¿No, todavía no recibiste ninguna? No, todavía no. Poco y nada. Bien. No tuvieron mucho tiempo de fin de semana, se fueron por ahí. Yo ya les dije, una vez que publiqué el libro, quien lo adquirió, ya las pesadillas dejaron de ser mías y de Euclides para ser de ellos. Esto es un poco desligarme. Exacto. De las puteadas que puedo llegar a recibir. Bueno, porque además viste que ya dicen que no es más tuyo, ahora es de quien tiene el libro en su mano, y las pesadillas también, se traspasan, se van transmitiendo. Bueno, te acompañó mucha gente linda, ¿no? Sí. Compañeros y también con la música allí. Sí, tuvimos el debut del nombre en realidad, porque ellos vienen tocando ya juntos. De Alejandro Poleto y Flavio González con Barbados S.A. Ahí está. Que le pusieron ritmo, le pusieron una calidez especial a la noche. Bien. Y obviamente el que dirigía, Germán Talman, que además escribió mi biografía en el libro. ¡Wow! Mira qué bueno. Sí. Bueno, de paso te digo, cuando te vayas de acá, te sentás frente a la tele porque esta noche Pasan Cosas, un mano a mano de Germán con Lucas Galli, imperdible. Ya me dijo. Imperdible. ¿Alguna lagrimita que...? Bueno, muchas felicidades, en realidad felicitaciones por todo esto y a disfrutarlo. Se vive como cuentan, a ver... creo que es muy usado todo esto, esta sensación y esta expresión dentro de varios rubros de la cultura, como puede ser un escritor cuando finaliza su libro, como puede ser un cineasta cuando termina su film. ¿Es como parir un hijo? Mira, yo te lo voy a describir así. El 9 de julio del 2024, sí. Yo hablé con Clever, que es la profesora que hizo las correcciones para ver si lo hacía, y 9 meses después... Mirá. Tuvimos las pesadillas. Ahí está. Si no es parir un hijo de papel, es parecido. ¿Y ahora se siente como un vacío y hay que empezar de nuevo? No, todavía no, porque todavía sigo recibiendo pedidos de libros, todavía sigo entregando libros, así que ese vacío todavía no lo tengo.
Y no quiero pensar en otro libro, quiero seguir disfrutando las pesadillas por ahora. A disfrutarlo entonces. Felicitaciones Muchísimas nuevamente gracias. y gracias por haber venido a compartir este momento con nosotros. No, por favor, es un gusto, un placer siempre acompañarlo. Gracias, suerte. Bueno.